de José Jovni Espinosa Gaona. Él es proveniente también de Ecuador. El tema que nos va a exponer el día de hoy se llama la importancia del entorno familiar en la prevención de conductas desadaptativas. También les quiero compartir que José es un psicólogo clínico, tiene un máster en psicopedagogía y un certificado en neurodesarrollo y necesidades educativas especiales en el periodo infanto-juvenil. Él también es un docente universitario y también un investigador, y también es un conferencista nacional e internacional. José, ¿te encuentras con nosotros el día de hoy? Muy buenos días, estimado Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Muy bien, mucho gusto en saludarte No el sé día si de me hoy. escuchan ahí muy bien. Sí, se te escucha muy bien. No tenemos ahorita ningún problema con el audio. Excelente. Solamente ya para cederte la palabra y de nueva cuenta, estamos todos esperando el contenido de tu ponencia. Solamente falta que compartas el contenido y ahorita te Excelente. confirmamos si se puede ver. Excelente, excelente. Muchísimas gracias siempre por la apertura a estos temas tan sensibles en un mundo tan caótico, en una sociedad tan disruptiva, pues. Entonces, pero antes de empezar, quisiera dar introducción con una pequeña frase. La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guiarán durante toda su vida. Esta frase fue dicha por Juan Pablo II. También hay otra un poquito más contemporánea que dice que la familia es lo más importante. Son tus cimientos, son tus raíces y es el único amor incondicional que vas a tener a pesar de tus caídas. Esto lo dijo un actor muy nombrado últimamente, Johnny Depp. Muchísimas gracias, Giovanni Espinosa, a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a todos los compañeros ponentes. Realmente muy interesante e enriquecedor. Estaba escuchando atentamente al compañero anterior y pues realmente cada vez son muchos los elementos que día a día distorsionan, ¿no? Distorsionan a la familia, distorsionan el núcleo familiar. La importancia del entorno familiar en la prevención de conductas desadaptativas. ¿Por qué es que un poco este tema tan importante como es la familia? Como muchos sabemos, conocemos lo más básico de una sociedad es la familia. Sin familia no hay sociedad. Sin sociedad no hay Estado. El resultado de una sociedad como esté es producto de la familia, de en qué estado está la familia como tal. Sumando todas esas experiencias es que tenemos como resultado una sociedad. Y de todo el producto de esa sociedad, de todos los elementos que ya existen en esa sociedad, da como producto el Estado. Y como breve introducción y de todo ese enrollo de todo lo que confluye en lo que es la sociedad, tenemos y ponemos a las autoridades. Dijo un periodista de CNN, lamentablemente, la identidad de la mayoría de países de América Latina se refleja en sus gobernantes. Y es la verdad. Una familia carente de algo tan esencial, tan básico que lamentablemente en nuestro país no existe, como es la escuela para padres, entonces el producto de esa familia, que en este caso serán los niños, los hijos, ¿cómo serán? Pues, inestables, problemáticos, con conductas desadaptativas, etcétera. Y si juntamos uno por cada familia disfuncional, ya nos da una idea de qué es esa sociedad en la cual vivimos. Y si a eso le sumamos todos esos
elementos, ya podremos entender cuál será el gobernante. Pues como dice este periodista, la identidad de los gobernantes es la identidad de la sociedad, ¿sí? Realmente ahora nos quejamos que la sociedad es intolerante, que existe desigualdad. Ahora que está de moda la delincuencia, sicariatos, todo ese tipo de cosas. Pero nos hemos preguntado, ¿acaso de dónde viene eso? ¿Cuál es el fabricante para que aparezca eso? ¿De dónde es que se cocinan todo este tipo de conductas? Pues déjenme decirles que es la familia. Hace muchos años atrás, siglos, dijo el gran general francés Napoleón Bonaparte: destruye a la familia y destruirás el Estado. Pues, con esa breve introducción, vamos a empezar entonces. Compañera, por favor, ¿qué entendemos o qué se entiende como familia? Hay muchos conceptos, muchos autores que sustentan qué es esa familia, qué es ese núcleo familiar. Familia. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué comprende esto? Hace rato en la introducción leía unas pequeñas frases de Juan Pablo II, de Johnny, y así incluso de muchos autores. Se entiende que la familia es el núcleo principal, es el núcleo de inicio, donde se formarán los nuevos miembros de dicha familia y, como tal, los nuevos miembros de la sociedad. Siguiente, compañero, por favor. Entonces, a lo largo de la historia, desde tiempos antiquísimos, tenemos conocimiento de cómo era la familia, de cómo se daban estas luchas de poderes entre familias. Tanto así que varios imperios, para evitar, entre comillas, mezclarse, se casaban, se juntaban, se unían con personas de su mismo linaje. Según algunos autores, que yo he puesto ahí, ejemplo, Esteves, Jiménez y Musito, 2007, definen a la familia como un sistema que debe funcionar adecuadamente y estar organizado para el beneficio de todos sus integrantes. Generalmente, cuando inician los problemas, es cuando no existe ese beneficio mutuo de todos quienes conforman la familia. Otro autor sustenta que la familia es la única institución que permanece a lo largo de la historia de la humanidad. Define a la familia como un grupo humano unido por lazos de consanguinidad o sin ellos, y que reunido en lo que consideran su hogar. ¿Qué es el hogar? Siguiente, compañera, por favor. Ahora, como dice el título, el inicio, el entorno familiar. ¿Qué es el entorno familiar? Si hablamos de padre y en este caso dos niños, ¿cuál será el entorno de este hogar? Estos padres. Estos padres conceden consciente e inconscientemente a los integrantes, a sus hijos, elementos psicológicos, emocionales, y de esto, pero claro, conductuales. También podríamos decir comportamentales. Muchas veces hemos escuchado que los niños son aspiradoras, son como una esponja que todo lo absorben, sin que aún le digamos nada de nada, ellos absorben. Y pues es verdad, certificado científicamente de los niños en plena etapa de desarrollo, su cerebro está en crecimiento, en desarrollo, y absorbe todo lo que está en su entorno. De ahí la importancia de la estabilidad emocional, psicológica
fisiológica, obviamente, de los padres o cuidadores. Entonces, vamos a centrarnos en esos elementos, en quienes forman el entorno de esa familia. Obviamente, para nuestra exposición, vamos a tomar en cuenta una familia estable, una familia funcional, donde el papito y la mamita, para mis dibujitos, comparten. ¿Qué comparten? Se habla muchas veces de que buscar la perfección en la estabilidad de la familia es algo imposible. Y pues sí, es imposible. La única perfección es la imperfección de encontrar la armonía entre quienes forman ese entorno. Padre, madre. Cuando hay la unión de estos dos sujetos, ¿qué sucede? Hay un intercambio. ¿Intercambio de qué? De muchas cosas. Hay un intercambio emocional, hay un intercambio psicológico, hay un intercambio que influye directamente, pues aunque no lo crean, de costumbres. Costumbres muchas veces que vienen heredadas. ¿De quién? De cada una de las familias. Y son muchas veces estas costumbres quienes difieren, interfieren, interrumpen en encontrar esa armonía. ¿Por qué? Porque estas se crean raíces. ¿Dónde? En el área mental del sujeto. Sumado a esto, hábitos, ideales, etcétera. Miren, todas estas cargas y muchas más, ¿cómo intervienen? Ahí, cuando hay esta unión de ambos sujetos, se produce un roce, una descarga de energía. Cuando no existe el tratamiento adecuado, se crean barreras que muchas veces se convierten en muros infranqueables. Y como resultado, obviamente, queda la separación o el divorcio. ¿Dónde viene la importancia de este entendimiento, de esta armonía en la descendencia de esta familia, de este hogar ahora, los hijos? Dicen y sustentan algunos autores que la mejor manera de acercarse a un hijo es el modelamiento. ¿Qué es el modelamiento? ¿Cómo actúa el modelamiento? Simplemente, muchas veces sin hablar. Recordemos que los niños observan lenguaje verbal, lenguaje gestual, actitudes, comportamientos, tono de voz, miradas. Entonces, ¿cómo podemos lograr ese modelamiento? Primeramente, cuando logremos la armonía entre esas dos áreas mentales. Cuando sucede eso, obvio, hay roces, desacuerdos, por supuesto. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia para lograr romper esas asperezas? No quiere decir que el sujeto, para el ejemplo, el papá, recicle sus costumbres, sus hábitos, sus ideales, su parte emocional y su parte psicológica. No. Simplemente es de así como doy, así como estoy dispuesto a dar, debo de estar dispuesto a recibir. Es un intercambio de elementos psicológicos, emocionales, incluso fisiológicos.
De todo esto, cuando sucede eso, cuando se logra esa armonía parental, esposa, padre o cuidadores, ¿qué sucede? Todos estos elementos de acá, costumbres, hábitos, estereotipos, cánones sociales, cánones familiares, incluso en la forma de vestirse, y que esto a su vez, ¿qué produce? Complejos. Complejos que pueden ser psicológicos, emocionales y hasta fisiológicos. Esos complejos, estimados asistentes, estimados estudiantes, si hay algún estudiante por ahí, ¿en qué se transforma? ¿Cómo influye a la persona simple? La limita, le crea límites. ¿Límites a qué? A su área mental. Le crea miedos. Cuando existe un miedo en una persona, prácticamente está nublada. Su mecanismo de defensa está aislado y cree, piensa, siente que cualquier cambio, por más bueno que este parezca para esa persona, será malo. Será malo, es un cambio malo, ¿qué le va a pasar? Etcétera, etcétera, etcétera. Hace rato ya hablaba el compañero sobre este tipo de trastornos. Miren cuánto influye. Miren cuánto influye. Entonces, la importancia de encontrar esta armonía. Dar y recibir. No es perfecta. Claro que no es perfecta. Nunca será perfecta. Y por una sencilla razón. Cada persona es un universo. Es un universo. Es un universo lleno de emociones, experiencias, costumbres, hábitos, muchas veces algún trastorno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, intentar excluir, reprimir algún elemento emocional, psicológico, costumbres o hábitos es simplemente una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que entra un factor de satisfacción ajeno, es decir, solo intentamos satisfacer a la otra persona para mantenerla, entre comillas, feliz. Un autor español, docente de la Universidad de Barcelona, en España, sustenta que actualmente la felicidad está al orden del día y depende de factores como la globalización y las relaciones digitales, como son las redes sociales. Si retrocedemos un poquito el tiempo, ¿qué era esa palabra felicidad? Me encantaría que le consultemos a nuestros abuelitos, si es que tenemos tatabuelitos, también le consultemos a ellos. ¿Cuál era esa definición de felicidad? Actualmente la ONU define esa palabra, entre comillas, de felicidad, como el bienestar propio, completo, integral, físico, psicológico y emocional. ¿Sí? Muchas veces intentamos reemplazar ahora nuestro cuidado parental. ¿Cómo? A través de programas de televisión, a través de tecnología, a través de muchas cosas. Pero no nos damos cuenta que esa armonía que le brindamos a los pequeños que estén en nuestra casa será fundamental para su desarrollo. ¿Qué provee esta armonía? ¿Qué provee estabilidad? ¿Qué tipo de estabilidad? Psicológica, emocional y obviamente física, ¿no? Salud. ¿Saben ustedes, adentrándonos aquí un poquito, que el 80% de enfermedades que aparecen, miren, el 80% son estadísticas, el 80% de enfermedades que aparecen, de dónde o cómo son producidas? Son producidas por nuestra mente. ¿A través de qué? De problemas emocionales, de problemas psicológicos. Dice un autor al cual yo sigo que es yo no me recuerdo ahora mismo el nombre,
este investigador español, sustenta el que el cuerpo se envenena cuando nuestra área mental es inestable. ¿Y por qué? Simple. Llega un momento, estimados asistentes, llega un momento en que nos acostumbramos a vivir en un entorno tóxico, en un entorno intenso, lleno de cargas que muchas veces son ajenas. Cargas psicológicas, cargas emocionales, costumbres, hábitos, estereotipos, etcétera, que no nos pertenecen, que simplemente son heredados y lamentablemente ese no se encadena. Y obviamente eso que se convierte en complejo se exterioriza. ¿Cómo se exterioriza? En nuestras actitudes, en nuestros gestos, en nuestro vocabulario. Para poder brindar estabilidad psicológica, emocional, a los integrantes de ese núcleo familiar. ¿Para qué? Miren, algo importante. Cuando hay estabilidad de este entorno, de este núcleo familiar, padre, madre o cuidadores, ¿qué da como resultado en los pequeños? Seguridad. Seguridad. Un niño seguro tiene independencia. Cuando un niño es seguro y tiene independencia, está capacitado para desenvolverse en su entorno escolar, Y si eso sucede, este niño tiene la capacidad de generar comunicación. ¿De dónde aprendió a comunicarse? De estos dos sujetos. ¿Cómo aprendió a hacerlo? De aquí, del núcleo familiar. El principal factor que influye en el deterioro aún más en las familias disfuncionales, ¿saben qué es? ¿Saben cuál es, estimados? La falta de comunicación. ¿Cómo yo voy o cómo va a poder reproducir ese niño una comunicación si eso no existe en su entorno? Si en vez de recibir comunicación recibe maltrato de todo tipo, físico, psicológico, emocional, etcétera, y eso es reafirmado o magnificado muchas veces en el sistema escolar a través del bullying, a través de los señores docentes que lamentablemente no están formados para poder identificar, observar alguna u otro comportamiento o conducta que le dé a pensar que algo está sucediendo con el niño. Miren, por experiencia propia, muchas veces se cree que el problema en los niños con dificultades de aprendizaje es el niño como tal. No, señores, debemos de ver un poquito más allá. ¿A dónde? Aquí. Al entorno familiar. El entorno familiar. ¿Cómo se puede ayudar a que exista esa armonía, esa estabilidad mental entre estos dos elementos principales? Como dije en un inicio, cuando se hace familia, cuando se conoce a la persona, sobre todo hoy en el tiempo contemporáneo, es muy distinto hace años atrás. Y si no, vuelvo a sugerir esta pregunta, que se acerquen a sus abuelitos y le pregunten cómo era. Los tiempos cambian, obvio que cambian, pero la esencia de valores no cambia, o en teoría no debería cambiar. ¿Cómo? Buscando ayuda profesional. Eso no nos enseñan. Nos enseñan que si buscas a un profesional, o estamos locos, o algo no sucede, nos catalogan. Y eso sucede desde la casa.
Miren ustedes desde dónde viene. Entonces, cuando encontramos ayuda, ¿para qué se supone que es una ayuda? Una ayuda psicológica, una consulta de pareja, terapia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para encontrar por medio de herramientas, habilidades mentales, etcétera, que nos da el profesional para lograr esa armonía. Vuelvo y repito, no existe armonía perfecta. La armonía de estos dos estados mentales compuestos por una extensa lista de factores, como ya habíamos mencionado, costumbres, hábitos, estereotipos, y eso como está complejo, nos limitan. Y miren que eso afecta incluso a nuestro desarrollo personal, familiar y profesional. Entonces, solo cuando logremos esta armonía, estamos en la capacidad de poder compartir esa armonía hacia nuestros pequeños. Vamos a dar algunos tips sobre cómo llegar aquí. El primero, que dijo ya hace rato el compañero, la escucha activa. Otros sustentan la escucha asertiva. ¿Qué es una escucha asertiva? Mutuamente, ¿no? ¿Qué es la escucha asertiva? Decíamos en una clase que la escucha asertiva es ver más allá del cascarón de la persona. ¿Cuál es el cascarón de la persona? ¿Cómo se viste? ¿Cómo anda? ¿Cómo gesticula? ¿Cómo habla? Etcétera, etcétera, etcétera. Es apartar todo eso que estorba nuestra escucha asertiva o activa y escuchar al individuo, a la persona, ejemplo, apetito. No de dónde viene, de dónde procede, sus estudios, su familia, etcétera, etcétera, etcétera. No, apetito como tal. ¿Sí? Cuando eso sucede, cuando yo observo a la otra persona así, despejando todos sus complejos, porque todo eso son complejos. ¿De dónde vienen heredados? ¿De dónde? De nuestra familia primeramente y de nuestra sociedad. ¿Cómo influye en este núcleo esos factores externos? ¿Cuáles factores externos? La globalización, las redes sociales, indudablemente. ¿Cuánto no escuchamos casos reales tan cerca de nosotros en cuanto a las redes sociales y cómo influyen estas en las conductas de los más pequeños? Y aunque no crean, inconscientemente en la conducta de quienes son parte de ese núcleo familiar, es decir, padres o cuidadores, ¿sí? Inconscientemente, para que vean ustedes. Pongan el siguiente, por favor. Ahora, cuando se da este tipo de situación, que es la globalización, vamos a ver cómo esta influye directa e indirectamente en la adquisición de nuevos valores. Estos valores se elevan a valores sociales cuando parten de valores familiares. ¿Cómo influye la globalización? ¿Qué nos ha traído la globalización? Solo para hacernos una pregunta y un cuestionamiento. Si preguntamos a un estudiante qué se celebra el 31 de octubre, miren, ese es mi criterio, ¿no? Creo que el 90 o el 95% responderá Halloween. Es el producto de la globalización. ¿Qué es la globalización? Es la imposición cultural externa sobre la cultura propia de una sociedad. Hollywood, música, películas, escritos, publicación. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Se puede luchar, obviamente, cuando existen, primero, políticas de Estado, de protección a la familia.
son los responsables de generar, crear estrategias, planificar estrategias. ¿Para qué? Para mejorar la calidad educativa. ¿De dónde? Primero acá, a los padres. Nadie nos educa para ser padres. Nadie. Ahora, en la actualidad, ¿quién nos educa? ¿Saben quién? El Internet. ¿Quién más? Las redes sociales. Esos son, entre comillas, nuestros maestros. ¿Por qué? No existe una política de Estado, como la había, si yo recuerdo, hace años, regular de escuela para padres. Muchas familias disfuncionales, miren ustedes, esto es alarmante, muchas familias disfuncionales, el gran problema de esto es que se generan herencias desadaptativas, herencias delincuenciales, herencias criminales. ¿De dónde? Del núcleo familiar. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Educando a los padres. Educando a los padres. No hay más. ¿Cómo más? Organizando a través del sistema educativo, charlas, congresos, seminarios, talleres, etcétera, relacionado a este tema. Miren, en la familia es tan importante la estabilidad de la familia que de ahí saldrá el producto a la sociedad, pues. En este caso son los niños. Y ellos lo único que harán, ¿qué es? Exteriorizar lo que absorbieron, aprendieron en el núcleo familiar. Si nos quejamos de machismos, individualismos, egoísmos, egocentrismos, corrupción, ya dijimos, feminismo, violencia, etcétera, 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 preocupémonos de aquí, de los padres. De los padres. Esto no quiere decir que los padres lo están haciendo mal, no. Simplemente que existe una ignorancia. Se ignora cómo hacerlo. Se ignora el conocimiento. Entonces, al no tener conocimiento, simplemente se actúa de acuerdo a las herencias en cuanto a costumbres, hábitos, estilos de crianza, estilos de aprendizaje. Cuando se llega a un acuerdo, es haber expuesto los dos casos por igual. Y de esa exposición, sale una aceptación mutua. Donde no exista presión, donde no existan complejos, lo hago, es que si no lo hago, esto va a pasar. Es que si no acepto, esto va a pasar. No. Cuando existen este acuerdo mutuo, estos dos sujetos, papá y mamá, están en la capacidad ¿de qué? De romper sus barreras. Y estas barreras muchas veces heredadas, barreras familiares, barreras de costumbres, de hábitos, ideales, barreras psicológicas, barreras emocionales, etcétera. Entonces, cuando ya no existen estas barreras o comúnmente llamadas mecanismos de defensa, entonces ya no existe ese tan temido proceso de negación personal. Cuando existe un proceso de negación personal, estamos completamente bloqueados. No permitimos ni nos ayudamos a nosotros mismos porque estamos bloqueados. Y nos creamos mentalmente una burbuja que nos aísla. Entonces, cuando se da esto, rompemos completamente ese mecanismo de defensa y por lo tanto ese proceso de negación personal. Y cuando eso sucede, ya estamos listos a escuchar.
a aprender. Pero sobre todo esto, a generar aprendizaje significativo. ¿A través de qué? De la experiencia. Cuando eso sucede, ya no asociamos a experiencias pasadas, experiencias traumáticas, experiencias dolorosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no. No existe un bucle, ¿no? Simplemente a través de esa experiencia hemos generado. ¿Qué hemos generado? Un aprendizaje significativo. Cuando eso sucede, ese aprendizaje nos da herramientas. Y si las seguimos trabajando, eso nos da habilidades mentales que nos ayudarán a superar nuestro siguiente reto. Ya no será problema, sino reto. ¿Cómo percibimos a la familia en el entorno social? ¿Cómo se la perciben? Percibimos que es guía, es la que alimenta, la que protege, es la que enseña el respeto, es la que da afecto, es ella que produce, que comunica, es flexible, tolerante, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que tomamos como ejemplo teórico a la familia funcional, ¿no? Entonces, ¿qué es ese núcleo familiar? Es el que nos provee protección. ¿Sabían ustedes que los niños asimilan, perciben a sus cuidadores como qué? Como protectores, como escudo protector ante qué? Ante los elementos externos. ¿Por qué? Porque se sienten indefensos. Miren cuán importante. Y de ahí otro tip. Cuando hablemos con nuestros pequeños, nunca hablemos en función de yo adulto y tu niño. No. Una, un método, una técnica que es muy bueno es agacharnos, es ponernos al nivel del niño, es que exista un contacto visual. Si hay el contacto visual, hay un enganche a la conversación. Si hay el enganche a la conversación, el niño entenderá, intentará entender el mensaje que está recibiendo y si no, obviamente preguntará. Entonces, ¿qué hace esa familia? Miren, algo que es la causante de generar familias disfuncionales, aparte, ¿no? De la situación económica, de experiencias negativas, de experiencias frustrantes, etcétera, 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 es el afecto. Miren cuánto influye esas herencias ancestrales familiares, religión, costumbres, modismos, etcétera, 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 que muchas veces nos bloquean. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a dar afecto. Nos enseñan a solo recibir, recibir, recibir y recibir. Y no estamos dispuestos a dar. Sustentan los teóricos que el buen funcionamiento de un hogar que se necesita afecto. No afecto material. No afecto de estar presente en los cumpleaños. No afecto de estar presente a través de algo material que no tiene valor emocional ni sentimental para el pequeño. No. Afecto de palabras. Afecto físico. Afecto de decir te quiero, te amo, eres lo máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren cómo se rompe esta fragilidad de afecto en la familia a través de las creencias religiosas, a través de costumbres, a través de estereotipos. Ahí es que nos bloqueamos y pensamos que lo que nos dice la otra persona es mal, está equivocada, está errónea, etcétera, 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 yo tengo la razón. Miren, todos esos elementos tóxicos que generan en el pequeño a futuro, cuando va desarrollando trastornos, limitaciones, complejos. Cuando eso sucede en una familia, ¿qué creen que aparece en los niños? Ahí aparecen las conductas desadaptativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer en la familia para protegernos de todo lo no positivo que trae la globalización? Como ya hemos dicho, el primer factor, comunicación. Si existe comunicación entre A y B, obvio existirá comunicación entre el pequeño. Y no se queda ahí. Es una comunicación de doble vía.
preguntas, respuestas, respuestas, preguntas. Es decir, la curiosidad del pequeño es satisfecha donde debería ser satisfecha. La familia, señores, es el escudo. Es el escudo protector de los nuevos miembros que saldrán a influir a la sociedad. ¿Sí? Hablar un poquito a profundidad en cuanto a la familia es un poquito extenso. Adentrarnos un poquito es tema para otro conversatorio, otro congreso, otro taller, etc. Simplemente diremos que la familia se convierte, es y debe de ser el escudo protector de esos nuevos miembros que influirán en la sociedad. Queremos equidad, queremos cero violencia, queremos tolerancia, queremos respeto, queremos desaparecer la corrupción, pues debemos empezar por la cabeza del hogar, por los miembros, papá y mamá o cuidador. Desde ahí empieza. Y desde ahí es que vamos formando ese escudo protector hacia los pequeños. Y ellos con eso tienen la capacidad de desenvolverse, serán respetuosos, tolerantes, honestos, responsables, etcétera, 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 etcétera. ¿De dónde creen, piensan que ahora en campañas políticas lo único que se piensa en qué es en el individualismo, en entrar y pues aprovecharse de la situación, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De dónde creen que viene eso? Vamos a pensar un ratito ahí y analizar de dónde viene. Siguiente, compañera, por favor. Miren, a veces se piensa, se cree que cuando existe una familia quien lleva e impone ideales, qué sé yo, estilos, ejemplo, son los padres o el padre o la madre. No es así. En el ejemplo en que les pongo, familia de miembros individuales, conectados en un todo. Es la familia. Alguien dijo por ahí, es que mi familia es como una piña. Somos partecita, partecita, partecita y hacemos la familia. O somos un puño. Eso debe ser esa familia. ¿Qué? Observen esta mano. Obsérvense también ustedes como su mano. Si ustedes se fijan, hablando anatómicamente de la mano es funcional. Con ella hacemos todo lo imaginable. Pero si analizamos anatómicamente, cada parte de esa mano es distinta, ¿verdad? En tamaño, con textura, en fuerza, etcétera. Cada miembro de esta mano, cada miembro cumple una función y fue hecho, creado, ¿para qué? Para trabajar juntos. Lo mismo sucede en la familia. Debe de existir una conexión psicológica, debe existir una conexión afectiva. Cuando existe la conexión psicológica, hay estabilidad mental. Cuando existe la conexión afectiva, hay estabilidad emocional. Nadie es superior a nadie. Hay un equilibrio. Existe una armonía. Esa es la diferencia. ¿Cuán importante, estimados asistentes, es la estabilidad emocional? Siguen habiendo investigaciones y se sigue sustentando, afirmando, confirmando cuán importante es la estabilidad emocional en el desarrollo integral del sujeto. ¿Sí? Antes se creía que el desarrollo integral del sujeto estaba determinada, ¿por qué? Por su capacidad intelectual. Pues no es así. Antes de eso hay algo más importante y es la estabilidad emocional. Cuando hay esa estabilidad emocional y estabilidad psicológica, como está en el gráfico, si nos fijamos, el padre es un color distinto. ¿Qué quiere decir? Que es un mundo único. Igual su madre, de otro color, es un mundo aparte. Y el niño igual, es otro mundo. Pero cuando existe la conexión, fíjense en ustedes, tanto psicológica como afectiva, ¿qué habrá? Existirá un equilibrio y por lo tanto habrá una estabilidad. Y un niño que crece
en un ambiente estable, es un niño seguro. La unión familiar es el arma poderosa para el sustento del grupo familiar. Vuelvo a tomar el ejemplo de la mano. Miren aquí. Si yo intentara alzar algo con mi dedo meñique, no podría. ¿Por qué? No está hecho para eso. Tiene su función ¿dónde? En la unión de sus miembros. Así, yo puedo coger, levantar, hacer maravillas con la mano como tal. Pero si intento hacer con un solo miembro, se me va a dificultar. Así mismo es la familia. Así mismo es la familia. Cada uno aporta. Entonces, la familia es la suma de ideas creativas y responsabilidades de cada miembro. Ni uno es más, ni uno es menos. Obviamente, claro que existe un responsable, obviamente. Pero el hecho de ser responsable nos convierte en líderes. Aquí viene un punto importante. ¿Qué tipo de líder? Autocrático, autoritario, permisivo, etcétera, 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 etcétera. Como nadie nos prepara para ser padres, para casarnos, no. ¿Qué influye? Simplemente en la parte afectiva. Y muchas veces se descuida la parte psicológica, que es la que al convivir generan, como habíamos visto hace rato, esos choques, esos desacuerdos. Entonces, ¿cuán importante es la estabilidad de los miembros de quién? Los miembros que sustentan el núcleo familiar, sean padres o cuidadores. Pero ahí no se queda. ¿Cuán importante es aquí la reafirmación de esos valores, de esas costumbres, de esos hábitos en el sistema educativo a través de los docentes? Es un tema muy profundo que lo dejaremos para otro conversatorio, realmente la educación. Resumiendo, para lograr a través de ese escudo protector, que de nuestra familia no produzcan, no aparezcan conductas desadaptativas. Como ya hemos visto, la principal característica, vamos a brindar unos tips, unas pastillitas de qué podemos hacer si esto sucede y está sucediendo en nuestro hogar, que siempre sucede. No soy único, no es que estoy excepto de todo, también sucede. Entonces, primero, comunicación. Pero aquí la diferencia, no cualquier comunicación. Una cosa es comunicar, otra cosa es hablar. Comunicación, le llamo yo, asertiva. Como ya habíamos visto antes, ¿qué es la comunicación asertiva? Otro punto importante, la observación. Asimismo, una cosa es ver, otra cosa es observar. Cuando yo observo, es que hay algo que me interesa, hay un interés. Cuando yo veo, que simplemente ando, pero no me place ningún interés. Pero, ¿qué tipo de atención? De observación. Asertiva. Y siguiente. Tener, como ya dijo hace rato el compañero, vamos a nombrar resiliencia. ¿Por qué? Vamos a explicar. Cuando existe la comunicación asertiva, como ya habíamos explicado, no me fijo en lo exterior de la persona. Cómo se viste, cómo habla, cómo se peina, cómo camina, sus gestos, etcétera, etcétera. No, me centro en la persona como tal. Quito de mi mente esos complejos y escucho a la persona como tal. No lo que trae la persona en sus espaldas, complejos, costumbres, estereotipos, etcétera, etcétera, etcétera. No. Quito todo eso y escucho a la persona. La observación asertiva. Dejo de fijarme en la parte exterior física de la persona. Es que es fea, es que es blanca, es que es gata, es que tiene ojos negros, cabello afro, etcétera, etcétera, etcétera. No. ¿Dónde me centro? En la persona como tal. ¿Para qué? Y fíjense que esto va de la mano. Cuando hay la comunicación asertiva, yo aplico la observación asertiva. ¿Cómo? A través del contacto visual.
Cuando yo tengo contacto visual con la persona, ¿qué sucede? Se genera un vínculo. Cuando se genera ese vínculo, yo estoy en la capacidad de observar a la persona, ¿sí? ¿Por qué ponemos este punto de la resiliencia? ¿Por qué? ¿Qué herramienta nos puede dar eso? Miren, algo aquí tan importante. Cuando esto sucede, yo puedo encontrar aquí qué, cuál es el problema. Apartándonos de todo lo exterior, yo puedo ya visualizar por qué es que se genera el desacuerdo. Obviamente, estamos hablando de pareja, ¿no? ¿Por qué se genera? ¿Qué lo trae? ¿De dónde viene? ¿Es heredado? ¿Es adquirido? ¿Mm? Cuando, es, cuando esto sucede, obvio, mutuamente, ya estamos en la capacidad de generar, ¿qué? Un preacuerdo. ¿Por qué un preacuerdo? Porque nos estamos mostrando tal cual somos. Ese nos da un indicativo, que estamos por buen camino. Generalmente ahora todos estos elementos de modernidad, globalización, etcétera, 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 nos intentan encajonar en estereotipos, modismos, lenguajes, gestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuán importante es cuidar a nuestros pequeños para evitar incluso dificultades de aprendizaje. ¿A través de qué? De todas estas presiones externas sociales. Entonces, recordemos, estimados asistentes, mis queridos estudiantes, que la mejor manera de evitar esas conductas desadaptativas es siendo ese escudo familiar. Pero para que eso suceda, el núcleo de esa familia, que la componen principalmente, si los padres o cuidadores, deben de tener o poseer o estar en qué? En armonía, en una estabilidad psicológica y emocional. ¿Cuánto descuidamos y se descuida aquí en el país la salud mental? Estamos a años luz de pensar en función de nuestra salud mental. Se descuida esa parte tan importante. Es que miren, no somos simplemente carne y hueso, eso es simplemente el hardware, pero el software, el que nos controla, el que nos hace actuar está acá, es el área mental. Y esa es la que debemos cuidar, debemos empezar por ahí. Debemos empezar, ¿por qué? Por organizar esas charlas, esos seminarios, esa escuela para padres, como lo era antes, en los jardines, en las escuelas, en los colegios, y yo como docente universitario, a veces es lamentable decir, pero hay que decirlo incluso en las universidades. Sí, sí. Realmente eso se arrastra desde abajo y ya simplemente arriba el estudiante lo único que hace es exteriorizar. Estimados organizadores, asistentes, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por esta gran oportunidad. Estoy a las órdenes y le quiero agradecer a mi amada esposa, pues que estaba ahora de asistente en los controles. Muchísimas gracias. Si es que estoy a la espera de alguna pregunta, alguna cuestión. Perfecto, muchas gracias. De nueva cuenta, motivamos a la audiencia si tiene alguna pregunta o algún pensamiento, algún comentario que le quiera hacer llegar a Giovanni acerca del tema que nos expuso el día de hoy. Un tema, como siempre, muy, muy interesante, como lo mencionaste. Pues sí, tienes razón, no se le da la atención necesaria a la salud mental en estos tiempos cuando debería de ser totalmente lo contrario. Eso estoy completamente de acuerdo contigo. De una cuenta, ¿algún comentario? Enrique Yepes tiene un comentario, levantó la mano, puedes hablar, tienes la palabra, Enrique. Sí, buenos días con todos. Agradeciendo y también felicitando al ponente, excelente presentación. Quería, bueno, acotar con un comentario. Em, Creo que también uno de los fenómenos por los que se generan este tipo de conductas disruptivas en los niños, niñas y adolescentes, ha de ser porque también el nuevo sistema laboral o de las exigencias de la sociedad que
que somete a las familias al estar en constante estrés, pensando solamente en el trabajo, bueno, por etcétera de factores. Entonces, se deslindan del cuidado que deben proporcionar, deben brindar a los niños y adolescentes, lo que hace que, claro, se deslindan y cuando ellos llegan perdón, ellos piensan que al dejarlo solamente, que el sistema educativo se encargue de darles las herramientas, de educarlos, de darles las bases, cuando pues principalmente es la familia, es la base de todo. Entonces, este tipo de familias creen que el sistema educativo se va a encargar de darles todas esas herramientas, todas las bases. Cuando llegan estos niños por ya con síntomas de estrés o por las exigencias mismo de las clases, del sistema educativo, no se percibe este apoyo, esta orientación, el refuerzo pedagógico que, claro, pueden brindar los padres. Y es ahí, pues, también se percibe las familias disfuncionales. El niño ni adolescente no es escuchado por los padres porque claramente ellos, pues, ya están dentro de sus propias problemáticas que no se centran mismo digamos, de sus hijos o de otros factores de sus familias que deben solventar. Entonces también por ahí el hecho mismo, de manera para concluir, el hecho de que también las familias, por el sistema mismo del estrés y todas las exigencias de la sociedad, es que también tienden a deslindarse del cuidado. Yo, bueno, también trabajo con familias vulnerables, en situación de vulnerabilidad y familias que en cierto modo llegan a vulnerar los derechos de los niños, niños y adolescentes. Entonces trabajo en una organización de protección especial tratando también de reducir estas brechas o estos estigmas, estos patrones transgeneracionales que se repiten de generación y afectan, claro, al desarrollo de esta población joven. Enrique, sabe que usted tiene toda la razón en su comentario. Yo no alcancé a topar ese tema, pero sí es realmente un factor muy importante y es un factor desestabilizador, ¿sí? Como hoy, hace rato el mismo menciona, pues en cuanto a la presión laboral, el clima mismo laboral hace que se convierta al trabajador como una máquina de producción, así tal cual, y nos olvidamos del resto, del componente psicológico, del componente emocional, del componente afectivo de esa persona. Y obviamente él viene cargado de estrés y lamentablemente se descarga ¿dónde? En el hogar. Muchísimas gracias por ese aporte. Excelente, muchísimas gracias Enrique por tu aporte y también a ti José, de nueva cuenta, muchas gracias por tu ponencia, te agradecemos el tiempo y el esfuerzo que dedicaste para esto y Es un gusto. ya con esto concluimos tu ponencia. De nueva cuenta te agradecemos todo lo que hiciste por nosotros.